La pregunta del examen es ¿cómo se vincula la ontología kantiana con el lenguaje? Para esto, para responder esta pregunta, me voy a adentrar al texto de Colomer, a un texto de Colomer, sobre la crítica de la razón pura de Kant. Kant va a tomar o él va a describir diferentes conceptos para, digamos, responder a su teoría. Uno es la estética trascendental, que nos va a decir que va a dar lugar a la facultad de la sensibilidad. Esta facultad hace una captación, digamos, inmediata de un fenómeno por medio de la intuición, porque tiene la capacidad de intuir. Así es entonces que va a estar dividida por una parte receptiva, que va a estar dada por los datos de los sentidos, y una parte activa que va a ser a priori, es decir, que no va a mediar acá la experiencia, que está dada por el espacio y el tiempo. Estas dos, tanto la receptiva como la activa, dan lugar al fenómeno. Otro concepto que nos da Kant es el de analítica trascendental. Este concepto va a estar, nos va a dar, digamos, la facultad del entendimiento. El entendimiento tiene una parte activa y una receptiva. La activa está dado por las categorías y la receptiva por el fenómeno. A su vez, tanto las categorías como el fenómeno en su conjunto dan lugar a los objetos, o van a dar lugar a los objetos. Ahora, el entendimiento es una captación mediata, distinto de la sensibilidad, que es una captación inmediata. ¿Por qué una captación el entendimiento mediata? Porque se va a dar por medio de los conceptos, no por medio de la experiencia, como la sensibilidad. El entendimiento va a adquirir las categorías entonces por medio de la espontaneidad del pensar. Así va a adquirir las categorías entonces el entendimiento. Ahora, esta analítica trascendental a su vez se divide en analítica de los conceptos y analítica de los principios. Acá yo voy a abordar solo la analítica de los conceptos. Esta se divide en deducción metafísica, que se hace la pregunta, digamos, dice Kant, sobre cuáles son los conceptos que hacen posible el pensamiento. Y la deducción trascendental, que se hace la pregunta sobre cómo refieren las categorías a los fenómenos para producir objetos. Bueno, yo me voy a adentrar ahora un poco a definir lo que son los conceptos. Antes de adentrarme a responder estas preguntas. Los conceptos entonces que van a estar dados por el entendimiento pueden ser empíricos o puros. Los empíricos son los que vienen de la experiencia, mientras que los puros son a priori.
¿qué quiere decir? Que los que van a estar dados por la experiencia, que digamos van a tener más que ver con esta parte de la sensibilidad. En cambio, los puros van a estar más con la parte a priori de espacio y tiempo. Los puros. Dentro de los conceptos puros podemos o están las categorías y las ideas. Las categorías son los conceptos que están en el entendimiento. Esas son las categorías. Y que pueden ser aplicados a los fenómenos para poder constituir los objetos. En cambio, las ideas, va a decir Kant, no se pueden aplicar a ningún fenómeno y no van a dar ningún objeto. Acá va a decir Kant, la razón se pierde y se va a entrar en una metafísica con las ideas. La función, va a decir Kant, de los conceptos va a ser la de orden. ¿Qué nos va a decir con esto de orden? ¿O qué quiere decir Kant? Quiere decir que las infinitas o muchas representaciones las va a unificar en una unidad. Va a ser una síntesis que va a constituir entonces una unidad superior. Los conceptos a su vez son, va a decir Kant, son predicados de un posible juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensar equivale a juzgar, va a decir Kant. Cuando nosotros pensamos, dice Kant, lo hacemos por medio del lenguaje. Es decir, que los juicios son enunciados, son entidades lingüísticas. Por lo tanto, sin lenguaje, va a decir Kant, nosotros no podríamos pensar. Bueno, ahora me voy a adentrar a esta parte de las preguntas que las dejé a un lado. Quiero también que quede claro que esto de las categorías y los conceptos y el entendimiento, entonces van a dar lugar al lenguaje, porque justamente estos van a ser los enunciados que posibilitan el lenguaje o hacen al lenguaje. Sin el lenguaje, va a decir Kant, entonces nosotros no podríamos pensar. Ahora las preguntas que están acá. Esta pregunta que es sobre la, o sea, que hace la deducción metafísica, sobre cuáles son los conceptos que hacen posible el pensamiento, va a decir Kant que las categorías van a estar inferidas a través de los juicios o se van a dar a través de los juicios. Los juicios a su vez son los de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Esas son las 4 rúbricas que va a decir Kant o las va a dar Kant. Que a su vez van a hacer que las categorías se deduzcan de estos juicios. Ahora,
En la pregunta, ¿cómo refieren las categorías a los fenómenos para producir objetos? Que es, Kant la va a llamar la pregunta trascendental. Acá va a decir Kant que va a haber un gran problema. ¿Por qué? Porque el fenómeno está dado por una parte empírica. ¿Qué quiere decir empírica? Que va a estar dada por los datos de los sentidos. Eso va a decir Kant, que el fenómeno va a estar dada por los datos entonces de los sentidos. O sea, es una parte empírica. Y a su vez, los fenómenos van a estar dados por una parte empírica, dada por los datos de los sentidos, y también por las categorías, son solamente conceptos puros, va a decir, y a su vez las categorías, va a decir Kant, son solamente conceptos puros. Entonces, Kant va a decir que como hay conceptos puros y hay fenómenos que van a estar dados por la sensibilidad, o sea, por los datos de los sentidos, debe haber algo, va a decir Kant, que los una tanto a la sensibilidad como al entendimiento. Y para unir esto, Kant va a dar lugar o va a presentar la imaginación trascendental. Va a decir que mediante esta nosotros vamos a poder, digamos, enlazar las categorías y los fenómenos. La imaginación trascendental, va a decir Kant, que es productiva, ya que ¿qué va a hacer? La imaginación trascendental va a producir síntesis. Por eso va a decir que es productiva. ¿Va a producir síntesis de qué? Va a producir la síntesis de múltiples representaciones sensibles. Por eso es productiva y sintetiza. Y esas representaciones sensibles van a dar lugar a una unidad, entonces va a decir Kant. Esto se da para que el entendimiento entonces luego pueda aplicar en las categorías. Por eso se da esta síntesis, dada por la imaginación trascendental. A su vez, está el yo trascendental, que se va a derivar de esta de la imaginación trascendental. El yo trascendental, va a decir Kant, que va a ser la síntesis originaria, o sea, la síntesis de la síntesis que se van a dar, va a estar dada por el yo trascendental. Este es el que nos otorga o el que da lugar a todo el conocimiento científico. La posición de este se deriva de la posibilidad del sujeto de conciencia de sí. Es decir, que el objeto va a depender del sujeto.